Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este webinar que damos con toda nuestra energía y con todo nuestro cariño a la comunidad hispana del mundo que nos ve a través de estos videos, de estos seminarios, con referencia a un tema importante que es la adicción sexual, que está afectando a tantas personas a través del mundo. Y en nuestro mundo, nuestra comunidad hispana, que está por todas partes, pues necesita recursos, necesita que le llevemos esta información valiosa que no mucha gente la domina, no muchos profesionales dominan este tema y terapeutas especializados hay muy pocos. Por lo tanto, una de nuestra misión es llevar este mensaje a todas partes. Y nos alegramos que Sex and Relationship Healing nos está dando la oportunidad de llevar estos seminarios y de que se queden grabados y luego en las redes sociales pues se pueden conseguir y las personas lo pueden volver a ver y pueden referir a otras personas a que los puedan ver para que puedan aprender de qué se trata la adicción sexual y más que nada, más importante, de qué se trata la recuperación de la adicción sexual, que ese es el énfasis nuestro. Sabemos que hay un problema, pero vamos a poner el énfasis en la solución en vez de en el problema. Antes de comenzar, queremos recordar que tenemos unas guías. Las sesiones online que ofrecemos no son terapéuticas ni reuniones de 12 pasos. Son sesiones online informativas y educativas relacionadas a aspectos de sanación y de recuperación. En los webinars, la imagen de los participantes no aparece en pantalla, por lo tanto, se mantiene la persona de manera anónima. Y le invitamos a que nos haga preguntas utilizando la ventanilla que está a la parte de abajo, que dice Q y A, Questions and Answers, que en esa ventanilla no aparece el nombre de la persona que está haciendo la pregunta, por lo tanto la persona se mantiene anónima. Con mucho gusto vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Si no tenemos la respuesta, pues entonces para más adelante podemos ofrecer las respuestas. Pero siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que tengan, que con mucho gusto, si tenemos la respuesta, las vamos a contestar. Si utilizan la ventanilla del chat, pues entonces ahí sí que el nombre aparece y entonces pues ya no podemos garantizar el anonimato al participar. Estos webinars están disponibles en sexandrelationshiphealing.com como por 4 semanas y luego se van cambiando por nuevas ediciones. De todas maneras, aparece por YouTube, por distintos canales. Y entonces aprovecho para presentarme. Mi nombre es Humberto Valenzuela. Soy terapeuta en adicción sexual especializado. Y mi terapia es a través de online. Es online. Quiere decir que si me contactan, podemos tener una consulta inicial donde quiera que usted se encuentre con las preguntas que usted tenga y de ahí podemos entonces sugerirle si amerita un tratamiento, qué tipo de tratamiento y cuánto tiempo tomaría. Pero estamos a la disposición. Y entonces pues nos acompaña hoy nuestro moderador alterno. Adelante, Joel. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Joel Ventura. Contento de nuevo estar aquí junto a Humberto para poder llevar un mensaje de fe, fortaleza y esperanza. Sabemos que la recuperación es posible tanto para la persona que lucha con la adicción como para los familiares. Y lo que queremos es llevar esa esperanza para que las personas sepan que sí es posible recuperarse, pero es casi imposible hacerlo solo. Cuando ya la enfermedad de la adicción la tiene una persona, que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro, ya la persona requiere un tratamiento similar a la diabetes o a una persona que tiene problemas con la presión arterial. Así que nosotros hacemos mucho énfasis en que sí es posible la recuperación y tratamos de llevar un mensaje de fe, fortaleza y esperanza y de herramientas y de soluciones para que las personas que puedan identificarse
como adictos al sexo o para los familiares de alguna persona con compulsión sexual, sepan que no tienen que seguir así el resto de su vida. Puede detenerse un día a la vez la conducta sexual compulsiva y a los familiares pueden sanar las heridas y no tienen que seguir en una rutina de codependencia y de sufrimiento. Pueden parar, pueden trabajar con sanar esas heridas, siempre y cuando busquen ayuda y trabajen su proceso de recuperación. Humberto. Así mismo es, Joel. Nosotros en estos seminarios hemos ido explicando poco a poco las características de la enfermedad de la adicción, en particular adicción sexual. Pero hemos dicho, para hacer un breve resumen, que la adicción es una sola enfermedad que se puede manifestar de diferentes formas. El adicto que está ingiriendo sustancias, drogas, tiene la misma enfermedad que el que está ingiriendo alcohol. Y tiene la misma enfermedad del que está adicto a la pornografía. Porque se trata de químicos en el cerebro que alteran el cerebro y que a su vez ayudan a la persona a escapar. Se dice que la adicción es la enfermedad del escape y de otras cosas más, pero principalmente del escape de la realidad, escape de las emociones, escape de diferentes formas, y eso es lo que vamos a tratar cuando atendemos a una persona en terapia, de ver de qué esa persona está escapando para entonces poder ir arreglando eso y dejarle saber que ya no hay necesidad de seguir escapando y que puede vivir una vida plena sin drogas. La enfermedad de la adicción también tiene unas características comunes: pensamientos obsesivos, comportamiento compulsivo, pérdida de control, tratar de detenerse y no poder, hacer promesas de que hasta hoy no lo hago más y volverlo a hacer luego, pérdidas de tiempo, pérdidas de energía, pérdidas de recursos, múltiples pérdidas. Yo digo que la enfermedad de la adicción es la enfermedad de las pérdidas. Aquí no hay ganancia ninguna. La persona por lo regular quiere lograr algo a través de la adicción, pero termina perdiendo mucho más de lo que puede lograr. O sea que no hay ganancias aquí. Como dicen por ahí, dice un refrán, el remedio es peor que la enfermedad. Quiere decir que nosotros le ayudamos a la persona que nos viene a ver, a consultar, a que vean esta realidad. Que es más lo que se pierde que lo que se puede ganar, y que vale la pena entrar en un proceso de recuperación para que la persona pueda sanar y pueda vivir una vida plena, una vida feliz, una vida alegre, sin necesidad de que la adicción esté presente. Pero siempre yo recalco que la peor característica de la enfermedad de la adicción es la negación. Vamos a ponerlo en este plano, y siempre me gusta poner unos ejemplos para poderlo visualizar más. Si a una persona le diagnostican un cáncer, va al médico porque tiene algo diferente, se siente mal, y va al médico y le hacen las pruebas, y el médico pues lo cita para una reunión de su condición, y le suelta la noticia de que le encontraron un tumor canceroso que se puede regar por el resto del cuerpo y la persona puede morir eventualmente. ¿Qué ocurre por lo regular? Esa persona inmediatamente se paraliza, su vida se detiene. Esa persona inmediatamente lo que piensa es: yo tengo que salvar mi vida y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. El mejor médico, el mejor medicamento, el mejor tratamiento, no importa dónde sea, no importa lo que cueste. Por lo regular, eso es lo que una persona hace si se le diagnostica una enfermedad como el cáncer. Es una enfermedad mortal, una enfermedad que hace sufrir.
Bueno, pues vamos entonces a ampliar el ejemplo. La enfermedad de la adicción es una enfermedad que puede ser mortal. Es una enfermedad que hace sufrir. Es una enfermedad de fatales consecuencias. Es una enfermedad de múltiples pérdidas. Es una enfermedad tan o más mala que el cáncer. Pero tiene una característica que el paciente de cáncer no tiene: la negación. El paciente de cáncer, por lo regular, lo acepta inmediatamente. O sea, sí, es un impacto grandísimo. Quizás a principio dice, pero no puede ser, yo estoy lo más bien, yo me alimento, yo descanso, yo hago todo. Como que a principio pues puede entrar en un proceso de negación, pero es de corta duración. Por lo regular, en corto tiempo, dice, bueno, pues hay que hacer algo, me tengo que someter al tratamiento que sea y lo tengo que seguir al pie de la letra porque yo no me quiero morir. Fenomenal. Esa es la respuesta adecuada. Pero nosotros hemos visto, Joel, y tú abundarás un poco en esto, que cuando las personas vienen a vernos, a consultar, si es que tienen algún tipo de problema, y nosotros empezamos a hacer preguntas y empezamos a averiguar qué ha ocurrido con esa persona en todo su ámbito y cómo ha progresado su enfermedad hasta que toca un fondo, porque por lo regular, cuando la persona que tiene la adicción acude a un terapeuta, es que ya prácticamente ha tocado un fondo. Tocar un fondo quiere decir llegar a un punto en que ya se ha hecho insostenible seguir con su enfermedad. Pues ahí nosotros podemos hacer un diagnóstico de que en efecto esa persona tiene la enfermedad de la adicción y le damos la noticia con toda seriedad y con toda urgencia, como si fuera un cáncer. ¿Y qué ocurre muchas veces? No nos responden como la persona que tiene un cáncer, que dice el mejor medicamento, el mejor médico, el mejor tratamiento, no importa dónde sea, no importa lo que cueste. Lo que empiezan a decir es, déjame pensarlo, no tengo tiempo, no tengo el dinero, no me siento cómodo todavía con la idea. Yo después vuelvo y llamo. Es triste, pero es una realidad. Y ahí vemos la negación. Cuando la persona no quiere ver la realidad de lo que ha estado ocurriendo en su vida, de las pérdidas múltiples. Lo podemos escribir y lo podemos mostrar como evidencia. Mira lo que está ocurriendo. Aquí ha habido una serie de situaciones difíciles y una serie de pérdidas y de consecuencias negativas increíbles. Es hora de hacer algo. Aquí hay un problema. Y muchas veces las personas dicen, no, yo lo puedo hacer por mi cuenta, o yo sé cómo hacerlo, o después yo lo dejo para después porque en estos momentos no estoy preparado para esto. Bueno, pues es triste esa reacción porque no se está atendiendo la realidad. Y si la persona no está atendiendo la realidad, entonces está en negación, está negando la realidad. No hay problema. El problema no es tan grande. No requiere un tratamiento así tan drástico. Están exagerando en la situación. Sí. Y vamos a ver qué nos dice Joel al respecto. Sí, pienso también en otra enfermedad crónica, que es la diabetes. Mencionaste lo del cáncer, pues he visto muchas personas con diabetes que reaccionan distintas. Algunas lo aceptan y otras pues entran en negación. Por ejemplo, algunas personas, la doctora le dice, el endocrinólogo, tienes que hacer ejercicio, no puedes seguir comiendo dulce, tienes que llevar una dieta balanceada. Y vuelve el doctor a verlo y la persona continúa comiendo dulce en exceso, no hace nada de ejercicio, y eso es parte de la negación.
Curiosamente, el año pasado pude hablar con dos personas conocidas, muy cercanas a mí, que las diagnosticaron con diabetes. Una de ellas estuvo en el hospital porque el azúcar le subió tanto y no le bajaba, que se vio entre la vida y la muerte. Y ahí es donde hablamos lo de tocar fondo. Esa persona, luego de eso, esa persona no comía vegetales, no comía ensalada, y ahora come ensalada y come vegetales y ha llegado a gustarle. ¿Por qué? Porque para él ese fue su fondo. Se vio entre la vida y la muerte. De igual forma, la otra persona que es muy amiga mía, también no se vio entre la vida y la muerte, pero el hecho de todas las consecuencias de la diabetes, el tener que tomar insulina, dijo, no, yo voy a empezar a hacer ejercicio, comenzó a hacer ejercicio, comenzó a cambiar su dieta, dejar de comer dulce, y llegó al punto de no tener que volver a tomar insulina. Así que la recuperación es posible, pero muchas veces el factor toca el fondo y es vital. Y de eso se habla mucho en Alcohólicos Anónimos. Tocar fondo es cuando es ya demasiado doloroso o el miedo a las pérdidas ya es demasiado y la persona acepta que necesita ayuda, acepta que tiene que hacer unos cambios. Pero el detalle es que los fondos son distintos para cada persona. El proceso de recuperación y el tratamiento es bien particular para cada persona, y lo que para una persona puede ser un fondo doloroso, un fondo de pérdidas que es demasiado y que la persona diga, ya, basta, tengo que cambiar, voy a hacer lo que sea necesario, para otra no. Hay personas que a lo mejor con alguna pelea en el matrimonio es suficiente como para el temor a perder su pareja, decir voy a hacer los cambios. Otras tienen que perder su matrimonio, perder su relación con sus hijos, perder trabajo, verse en un hospital psiquiátrico, verse con consecuencias en un hospital por las condiciones las enfermedades de transmisión sexual, inclusive verse en la cárcel hasta a punto de morir. Y ahí es que entonces reaccionan. Y eso es lo que nosotros queremos llevar, un mensaje de que esto es real y de que esas consecuencias nosotros las vemos demasiado. Esas consecuencias las vemos demasiado, tanto en terapia como en otros escenarios. Y nosotros no quisiéramos pues que le sucediera a nadie, que las personas puedan escucharnos y poder reconocer si es que necesitan ayuda y hacer lo que sea necesario. Humberto. Sí, Joel, tienes toda la razón. Y fíjate que aún cuando las personas acuden a la terapia, muchas veces niegan la actividad que están teniendo. Muchas veces dicen, no, yo estoy lo más bien, yo vine porque mi esposa o mi pareja me pidió que viniera, pero yo realmente, mi caso no es tan malo, yo no estoy tan mal. O sea, quiere decir que han tenido una negación por mucho tiempo, han tocado un fondo, más o menos, y con todo y eso todavía están diciendo que no está tan mal el asunto. Cuando decimos, y yo recuerdo, o sea, me acuerdo de muchas reacciones, cuando decimos que la adicción al sexo puede ser una enfermedad mortal, mucha gente dice, oh, aquí ya están exagerando porque mortal es el que ingiere droga, ingiere alcohol. Eso sí que es una enfermedad mortal, eso sí que es una adicción mortal. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de un joven que en una ocasión, un joven estudiante de medicina, que en una ocasión lo arrestaron porque estaba en un sitio teniendo sexo en público, en un sitio donde se daba ese tipo de actividad. Y esa persona salió en las primeras planas del periódico local. Y esa persona sufrió una vergüenza tan y tan grande
de que su nombre y su fotografía apareciera arrestado en la primera plana del periódico local, donde todo el mundo supo lo que estaba ocurriendo, que esa persona como a los 2 o 3 días cometió suicidio. Quiere decir que en una adicción sexual que la persona se arriesgue a un acto como ese, y hay otros actos más que son de alto riesgo, de alguna manera la persona puede morir. Personas que se pueden contagiar si no se protegen por la misma adicción, se pueden contagiar con una enfermedad de transmisión sexual. Personas que pueden tener una relación con una persona casada o comprometida y luego entonces pues se enteran del asunto y puede ser fatal. O sea que hay muchos casos. Como decíamos en otros seminarios, nunca la noticia dice que murió por adicción. Murió por suicidio, lo asesinaron, murió de una enfermedad catastrófica. De depresión. De depresión, que también es algo bastante común con esta enfermedad. Pero nunca tú vas a leer que eso es parte de la negación también. La negación es institucional, o sea que prácticamente tú en los periódicos nunca vas a leer que esta persona murió por alcoholismo. No, murió por una enfermedad del hígado. No vas a leer que esta persona murió de una sobredosis de drogas, sino que murió porque se quedó dormido o tuvo un accidente de auto. Pero no se aclara exactamente qué fue. Y si es de adicción al sexo, menos todavía. Sí, y también nosotros vemos mucho la negación cuando la persona se le habla de los estudios, de la ciencia, lo que se ha encontrado, qué cosas ayudan a una persona a que el proceso de recuperación sea más rápido, se acelere. Por ejemplo, un estudio que hizo Patrick Carnes por aproximadamente 10 años con adictos al sexo, hombres y mujeres, y al terminar de recopilar la data y analizarla, encontraron que las personas que se recuperaban hacían ciertas cosas que los que no se recuperaban no las hacían. Por ejemplo, los que se recuperaron asistían consistentemente a grupos de apoyo, como Sexoadictos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, 12 grupos pasos. de 12 pasos. Pero lo hacían consistentemente. No lo hacían una vez al mes o cada vez que mi esposa o mi esposo me coge viendo pornografía o que le fui infiel, sino que había una consistencia y la persona había identificado dentro de su plan de tratamiento cuántas reuniones necesitaba. Otra cosa que él se encontró en el estudio de Patrick Carnes es que las personas que se recuperaron tenían un mentor, tenían un padrino o una madrina que les ayudaba a trabajar los pasos. Las personas que se recuperaron trabajaron los 12 pasos. En 8 meses ya habían trabajado aproximadamente del paso 1 al 8. Rendían cuentas con su padrino, tenían un terapeuta especializado, su cónyuge, su esposa, su esposo, su pareja o sus familiares que hayan sido lastimados por la adicción también estaban en un proceso de recuperación. Así que todas estas cosas siempre nosotros las presentamos en nuestra terapia a nuestros participantes y nosotros lo hemos visto. No es solamente que lo estudiamos y lo vemos en la literatura, sino que nosotros hemos visto cómo personas con un fondo bien grave o bien severo que llegaron a hacer cosas que jamás imaginaron que iban a hacer, han podido parar, detener su conducta sexual compulsiva cuando siguen estas sugerencias. Y muchas veces he visto personas que luego de recuperarse y de tener su conducta sexual compulsiva, se confían, porque es lo que yo le llamo el síndrome del curao. Recuerden, esto es una enfermedad crónica del cerebro y cuando hablamos de cronicidad estamos diciendo que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Entonces, muchas veces lo que yo le llamo el síndrome del curao es que las personas pasan un mes alejados de la recaída o de ese fuego, de ese dolor que tuvieron, pasan un año o varios años y poco a poco vuelve la negación y empiezan a decir, ya yo no necesito ir todos los días a las reuniones o todas las semanas,
ya yo no necesito llamar a mi padrino o a mi madrina, ya yo no necesito seguir trabajando los pasos, ya yo no tengo que dar servicio. Y poco a poco dejan de hacer todo lo que es parte del tratamiento, todo lo que le estaba ayudando, y así mismito, sutilmente, vuelven al mismo fondo o peor. Asimismo, Humberto. Joel, yo conozco un caso que siempre lo comento, de una persona que estuvo por 20 años en un programa de 12 pasos limpio de drogas. Y esa persona, pues, se enteraron en los grupos de 12 pasos que tuvo una recaída. Volvió a consumir sustancias después de 20 años sin consumir. Y esa persona, cuando pudo regresar al grupo de 12 pasos, los compañeros le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y él, muy simple, les dijo, dejé de hacer lo que me estaba funcionando, lo que tú acabas de decir. Y en otras palabras, cayó en la negación de nuevo. Porque un adicto tiene que tener un tratamiento de por vida. Si es incurable, pues como la diabetes es de por vida, la dieta es de por vida, los ejercicios son de por vida, y los que tienen que consumir algún tipo de medicamento es de por vida, porque ya el daño está hecho y ya no hay marcha atrás. Por lo tanto, hay que mantenerse vigilante y hay que mantenerse lejos de la negación. Por eso es que cada vez que alguien me dice, no tengo tiempo para las reuniones, no tengo tiempo para la terapia, no tengo tiempo para tener un padrino ni trabajar los pasos, pues le tengo la mala noticia de que la recaída está a la vuelta de la esquina. Sí. Porque hay que mantenerse vigilante. Y Humberto, y personas que nos escuchan, la recuperación al principio puede sonar algo muy trabajoso o muy tedioso, pero las personas que nosotros hemos trabajado, que se han adherido al tratamiento, han seguido los pasos de recuperación, están sumamente agradecidos, porque todo lo que les ayuda, que es parte del círculo externo, que es algo que luego vamos a estar hablando, la recuperación requiere de que nosotros trabajemos en mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra área espiritual, nuestra área física, emocional, psicológica, social, económica, todas las áreas de nuestras vidas, que es parte de lo que nosotros llamamos el círculo externo. Y si uno logra poder trabajar todo eso, significa que la persona va a estar mejorando en sus relaciones, ya sean de pareja, ya sean con sus hijos, ya sean con sus padres, en relaciones de trabajo, económicamente, va a estar mejorando emocionalmente. Así que visualicen que una persona que logra estar en su círculo externo, que es en la zona de recuperación, va a estar siendo una mejor persona, una persona más satisfecha, una persona que se siente mejor dentro de su cuerpo, libre de culpa y libre de vergüenza. Y a la larga, eso definitivamente vale la pena el esfuerzo. El esfuerzo es bien poco comparado con la paga. Claro. Humberto. Y eso pues es el mensaje que queremos llevar, que hay esperanza para la persona que sufre una adicción, que sufre una falta de control, la pérdida de control, que no la va a recuperar más nunca, porque esa es otra ilusión de lo que es la negación. Yo voy a entrar en este tratamiento por un tiempito en lo que yo logro controlar mi conducta, pero la podrá controlar los primeros días, pero luego vuelve a lo mismo, porque ya se perdió esa parte de control que hubo quizás en algún momento. Pero la esperanza es que con el tratamiento adecuado, si la persona se compromete a llevar un tratamiento como lo que nosotros le vamos a sugerir, la recuperación es fenomenal. Es lograr estar feliz, es lograr estar sereno, no importa lo que ocurra a tu alrededor, es aceptar la realidad, es disfrutarse la realidad, es conectar con los seres que nos rodean. Porque
Otra característica de la adicción es el aislamiento. Y con la recuperación, la persona vuelve a conectar con otras personas, con su pareja, con sus hijos, con sus seres queridos, con las demás personas, con la comunidad en general. Y es un cambio que nosotros hemos visto esos casos, y eso es excelente porque vemos las familias reunificarse, esa persona recuperar su trabajo, recuperar sus estudios, recuperar sus hijos. Quiere decir que esa es la parte que más me emociona, en el sentido de que la recuperación es posible, pero hay que trabajarlo. Bueno, entonces vamos a entrar en algunas características, algunos conceptos de lo que es negación. Hay uno, el primero se llama pensamiento global, que son los intentos de justificar por qué algo no es un problema, utilizando términos tales como siempre, nunca y de ninguna manera es un problema. Por ejemplo, siempre yo lo he hecho de esta manera. Nunca yo voy a llegar a tales extremos. O esto no es un problema de ninguna manera. O sea, son unos pensamientos globales, unos pensamientos en términos generales que el adicto asume que eso es así. Cae en el tipo de pensamiento que no va a haber mayores consecuencias. Y es la trampa, porque si el adicto mismo se engaña, no está engañando a la pareja, ni está engañando al familiar, ni a más nadie, se está engañando a sí mismo, porque a la larga se da cuenta de que no es así, de que ese nunca, pues, hay una frase que dice, never say never, nunca digas nunca, porque a la larga es una enfermedad progresiva. Ejemplo, la persona que dice que nunca va a haber pornografía infantil, que es ilegal, que está mal, que la persona quizás nunca pensó en llegar ahí, pero la progresividad de la enfermedad puede llevar a la persona hasta ese extremo, y entonces cae en un problema legal. Entonces cae en que la progresividad va a continuarle pidiendo, porque la adicción se tiene que nutrir de cosas nuevas, cosas diferentes, y una vez llega hasta ese punto, entonces no hay marcha atrás. Entonces va a querer seguir viendo. Sí, y Humberto, parte de la adicción es que hay un componente que se llama tolerancia. La tolerancia es que lo que ayer me hacía efecto, lo que ayer me daba placer, ya hoy no me da placer. Y en términos de la sustancia, podemos verlo en la persona que a lo mejor comenzó, por decir algo, fumando marihuana, a lo mejor lo hacía una vez a la semana, pero ya hoy en día, ya hoy no, una vez a la semana no es suficiente, ya el cuerpo le está pidiendo más cantidad. O entonces el problema con la tolerancia es que a lo mejor esa persona ya llega a un punto en que la marihuana no le hace nada y comienza entonces a escalar con otras sustancias más riesgosas como puede ser la heroína, la cocaína, no solamente eso, pues la vía de ingerir, que puede ser que él comience con pastillas que tengan a lo mejor la heroína, pero termine entonces inyectando. Si lo mismo sucede, que es lo que tú acabas de explicar, una persona que a lo mejor comienza viendo pornografía, y a lo mejor comienza viendo pornografía soft, suave, lo que consideran suave, pero después termina viendo unas cosas que a lo mejor van en contra de sus valores o de lo que quisiera la persona ver, o hasta el punto, o puede llegar hasta que ya entonces la pornografía no es suficiente y entonces comienza a tener sexo en la calle, con personas que no conoce, y todas esas cosas, pues es parte de la tolerancia. Exactamente. Bueno, la segunda es racionalizando, justificando un comportamiento inaceptable con términos tales como yo no tengo problemas, es que soy muy sexual o soy sexualmente liberado. ¿Sabes? No es ningún problema. Es que yo soy así. Hay personas más sexuales que otras y lo tratan de justificar. Acusa a los demás de que son muy puritanos, de que son demasiado estrictos, de que
de que son negativos con el sexo, o ustedes están locos, ustedes no saben de lo que están hablando, y yo le añado otra. Todo el mundo lo hace, que es un clásico. Todo el mundo lo hace, o sea, todo el mundo ve pornografía, todo el mundo tiene un teléfono que hay pornografía 24/7. Ese es el clásico, yo diría que el principal, porque con esa justificación, con esa racionalización, le pueden callar la boca a cualquiera. Lo que pasa es que la otra es, yo soy hombre. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero es que yo soy hombre y yo tengo unas necesidades. Claro. Y entonces yo que estoy desde acá viendo todo el panorama, yo digo, pero tú estás casado, tienes una esposa, ¿por qué estás eligiendo ver pornografía a tener relación sexual con tu esposa? Y ahí es donde uno va viendo, sí. Y yo le añado, ¿y qué tal que ya prácticamente la mitad de las personas que ven pornografía son mujeres? ¿Dónde queda eso de que yo soy hombre? Pues ya se cae ese argumento, porque pornografía ya, la adicción está atacando a hombres y mujeres por igual. Sí, eso es así. Así que pues tenemos que estar pendientes a estas características de la negación. Una vez enfrentemos a una persona con su adicción, nos puede disparar con alguna de estas excusas y ya sabemos que es la negación que está operando. Otra es minimizando, tratando de hacer ver que el comportamiento o las consecuencias son menores o menos importantes de lo que son en realidad, utilizando términos como es solo un poco, es solo de vez en cuando, no es tan gran cosa, no exageres. También otro clásico es 5 minutos, es lo que voy a ver, 5 minutitos y ya. Pero una vez las personas que tienen la adicción a la pornografía saben que una vez se sientan 5 minutos, se puede convertir en 5 horas. Y no pueden desconectarse porque la adicción es mucho más fuerte y no es tan fácil como decir, ya pasaron los 5 minutos, ya me tengo que desconectar. Sí. Así que eso de que solo un poquito y solo 5 minutos y de vez en cuando, a mí me ocurre muchas veces cuando en la entrevista inicial, que la primera pregunta, una de las primeras preguntas es, ¿ves mucha pornografía o cuánta pornografía ves? Y casi siempre la persona contesta, muy poco, de vez en cuando. Y yo sé que está en la consulta porque tiene un problema de adicción a la pornografía. Entonces no concuerda el de vez en cuando y muy poco. No concuerda. Pero poco a poco seguimos haciendo ciertas otras preguntas hasta que en algún momento dice todos los días, varias horas al día. Ok, pues ya estamos rompiendo el hielo. Ya estamos rompiendo con ese patrón de negación que afecta tanto esta enfermedad. El próximo es comparando, cambiando el enfoque a alguien más para justificar el comportamiento con términos tales como yo no soy tan malo como fulano o sutano. Aquel sí que lo hace mal. Yo no soy tan mal. Puede establecer ciertas comparaciones, pero como siempre hemos dicho, toda adicción es mala. Toda adicción es negativa, aunque parezca menos mala. Aunque se vista de ovejita, no, porque el que está mal es el que sale a la calle a buscar trabajadores sexuales, pero el que se queda en su casa viendo pornografía no está tan mal. Bueno, pues el que se queda en su casa viendo pornografía está igual de aislado, se desconecta de la misma manera, pierde recursos, pierde energía, pierde tiempo, desatiende a su familia y a la larga las consecuencias son las mismas. Así que no hay tal cosa como que hay otros peores y al menos yo lo hago en casa, que son las dos otras justificaciones de comparando. Cuando nosotros en la terapia y en los grupos de 12 pasos tenemos un lema que dice identifícate, no te compares. Tu problema es tu problema
Tu problema es el peor porque a quien afecta es a ti. El problema del otro, pues eso es problema del otro, que el otro lo resuelva de la manera que sea. Pero la persona tiene que enfocarse en sí misma para poder entonces trabajar y resolver su problema y poder recuperarse. La próxima es sintiéndose único. Pensar que la persona es diferente a las demás, utilizando términos como mi situación es diferente, yo fui más afectado, posiblemente pues los adictos en la mayoría pues sufrieron traumas en su vida, pues quizás pues justifican de que mi trauma fue muy fuerte y yo necesito hacer esto. Lo otro es, eso está bien para ti, pero yo estoy muy ocupado para ir al grupo en estos momentos. Lo que dijimos ahorita, de que si la persona no tiene tiempo para someterse a un tratamiento de recuperación, pues no va a haber recuperación. Sentirse único. Nosotros decimos en la terapia y en los grupos de 12 pasos que nadie es diferente. Aquí en la adicción todo el mundo está cortado por la misma tijera. Las características son las mismas. De hecho, me gusta el enfoque de los 12 pasos, que allí todo el mundo es anónimo y allí no se usan títulos, allí no hay jefes ni mandatarios, allí no hay, las personas se identifican por su primer nombre y no se habla de profesión, ni de a qué se dedican, ni cuánto dinero tienen, ni nada. Allí todo el mundo es igual. Lo que une al grupo de 12 pasos, las características que tienen, es que son adictos en recuperación. Nadie es diferente, nadie es mejor y nadie es peor. Y eso es parte del éxito de los grupos de 12 pasos, por eso es que nosotros los apoyamos tanto. Joel, si tienes algo que abundar en esto, me dejas saber. Sí, en esa, el de sentirse único es algo bien usual, porque como esto es una enfermedad que prospera en la vergüenza y la culpa, lo que hacen es que aíslan a la persona se mantiene en oscuridad, no se lo dice a nadie por el miedo de que lo juzguen, que se lo digan y todo el mundo se entere a otras personas. Y muchas veces cuando las personas llegan a los grupos de 12 pasos, al grupo de apoyo, lo primero que dicen es, yo pensaba que yo era el único. Cuando de momento encuentran que hay otras personas que están sufriendo de esta enfermedad, y es bueno resaltar que se calcula que hay más de 12 millones en Estados Unidos nada más de adictos al sexo. Así que es bueno saber que hay otras personas que también están pasando por esto, pero no solo eso, sino de que se están recuperando. Humberto. Joel, hay una pregunta que me gustaría que tú pudieras contestar. Sí, la puedes leer porque no la veo aquí. Ok. La pregunta dice, ¿cómo puede afectar mis sentimientos de culpa relacionados al sexo la forma en que fui criado en mi niñez? Sí, definitivamente esa pregunta, hay probabilidades de que hayan traumas. El trauma es uno de los factores que puede provocar que una persona desarrolle adicción, cualquier adicción, incluyendo la adicción sexual. Y lo que sucede con el trauma es que el trauma provoca creencias negativas de nosotros mismos, que son creencias erróneas, a veces irracionales, pero aun cuando a veces nosotros sepamos que esas creencias negativas de nosotros no son ciertas, las podemos sentir. A lo mejor una parte de nuestra mente dice, pues es que esto no hace sentido, ya yo soy grande, ya yo sé que eso no es cierto, pero mi cuerpo siente otra cosa, siente que esa culpa, a lo mejor relacionada a la sexualidad o a lo mejor las cosas que me sucedieron cuando niño, están bien impregnadas en nuestro ser. Y por eso es que hace falta un proceso de recuperación en el que se explore si hay trauma, porque hace falta poder sanar esas heridas, esos traumas que puedan estar conectados a
esa culpa que uno puede estar identificando que viene a lo mejor de la niñez. Y habría que explorar muchas cosas, habría que explorar si hubo abuso o no. Y aun cuando no haya habido abuso, pues el solo hecho de la forma en que nos hayan criado, si el sexo es un tabú, a veces el solo hecho de que no se hablara del tema o de que se hablara demasiado, pero de una forma despectiva, como si fuera algo malo. Todas esas cosas pueden habernos afectado y hay que trabajar con los cambios de paradigma, que un cambio de paradigma es algo que uno cree bien fuertemente, algo de una forma bien intensa, y esos cambios de paradigma hacen falta por unos más saludables. Humberto. Exacto. Joel, me gustaría brevemente que tú explicaras para trabajar con trauma, ¿con qué tú sugieres que se trabajen ese tipo de situación? Sí, sí, Humberto. Para trabajar, cuando ya se identifica que hay un trauma, es importante que se trabajen con terapias que hayan sido validadas y evidenciados que funcionan para trabajar con trauma. Yo utilizo una terapia que se llama EMDR. La terapia EMDR, la terapia EMDR significa Eye de ojos, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Es el reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular. Y esa terapia ayuda a trabajar no solamente en la parte de nuestro cerebro que entiende palabras y donde se dan los pensamientos, sino que ayuda a trabajar también en nuestro cuerpo, porque el trauma se graba no solamente en el cerebro, sino en el cuerpo. Y una de las cosas que sucede es que todo lo que sea de nuestros 5 sentidos que sucedió en el momento de algún trauma, nuestro cuerpo lo graba. Y la forma en que nuestro cuerpo está todo el tiempo después de un trauma, está en alerta y está evaluando, ok, vamos, hay algo aquí que yo pueda ver que estuvo en ese momento, y si hubo algo, a lo mejor algún color, a lo mejor algún sonido, algún olor, todas esas cosas activan el trauma. ¿Y qué sucede con el trauma? El trauma cambia el cerebro, y el cerebro, cuando aprende que a través de una adicción puede escapar o puede adormecerse o puede anestesiarse, lo que va a estar sucediendo es que cada vez que haya un disparador, algún evento que esté asociado al trauma, nuestro cerebro nos va a estar impulsando a adormecernos o a escapar. Y por eso es que hace falta que podamos sanar a través de un proceso terapéutico, porque sí es posible utilizando terapias específicas que hayan sido validadas, es posible poder sanar esas heridas. Qué bueno, Joel. Qué bueno que traes esa información, porque el tratamiento para la adicción es un tratamiento amplio. Parecería que no. Parecería que simplemente se puede hacer y ya con eso. Pero yo utilizo dos términos. Aquí no hay varitas mágicas ni pildoritas milagrosas. Esto es un tratamiento amplio que trabajamos con el material de Patrick Carnes, que es el pionero en el tema de la adicción sexual. Que el doctor Patrick Carnes pues tiene una experiencia enorme y ha desarrollado unos libros y unos libros de trabajo, de ejercicio con los que trabajamos y vamos entonces limpiando. El proceso de recuperación de la adicción es un proceso de limpieza interna. Por lo regular, yo le digo, para ponerlo fácil, esto es como un filtro que se va acumulando sucio y al cabo del tiempo se tapa el filtro. Y nosotros, una de las labores que hacemos con nuestros clientes en la terapia es comenzar a limpiar ese filtro para que entonces la energía pueda fluir, porque muchas veces la energía está estancada y por eso muchos adictos activos se encuentran ahí, estancados. Nada fluye, nada funciona, la relación de pareja no funciona, la relación con los hijos no funciona, en el trabajo tampoco,
Entonces, pues aquí es que hay un tranque y nosotros entonces comenzamos con distintos métodos de terapia a destrancar, si se puede llamar, a que la energía fluya y esa persona pueda funcionar de manera adecuada sin la necesidad de consumo o conductas adictivas. Y ese tema que trae Joel del EMDR, pues es importante porque Joel es uno de los pocos acá donde estamos ubicados que trabaja esta terapia, pero que en todas partes hay personas especializadas con este tipo de terapia y es parte de lo que utilizamos nosotros. Bueno, nos da tiempo para una más. La sexta es evadiendo a través de crear alboroto o distracción. Muchas veces, pues, cuando se confronta a un adicto, lo coge a broma, termina haciendo chistes de la situación y las personas terminan riéndose como que lo coge a broma. O sea, no, tú no estás hablando en serio, no vamos a entrar en este tema en serio, esto es un relajo. O la persona puede tener un ataque de coraje violento queriendo amedrentar, o sea, que es un mecanismo de defensa. Cuando la pareja, si es mujer, pues le llama la atención al esposo o al novio de que le preocupa este comportamiento y esa persona sale iracundo, grita y dice que no, que está equivocada, que eso no es así. Y la otra parte, bueno, pues se asusta porque dice, bueno, pues entonces mejor no le pregunto. Y ese es el propósito de esa reacción. Como quien dice, no entres ahí, no me cuestiones más esto porque ya tú sabes cómo me pongo cuando tú me mencionas esto. Lo más todavía sería una reacción con amenazas y con actitudes. No tan solo la persona puede gritar o puede sentirse molesto, pero puede amenazar también. No me vuelvas a mencionar eso, yo no quiero que me toques ese tema, porque entonces algo malo va a pasar. Esto, en otras palabras, actuando a la defensiva. Sí. Y ahí podemos ver, Humberto, de nuevo el tema del trauma. Porque la pareja de un adicto, que el adicto reacciona o minimizándolo o con un alboroto, es traumático. Porque la otra parte se va a sentir o amenazada, que su vida está en riesgo, o va a lo mejor a pensar, vamos a suponer que una persona encuentra que su pareja está viendo mucha pornografía y de momento dice, llevamos meses que no tenemos relaciones y él o ella está todos los días viendo pornografía, pues a lo mejor es que hay algo mal en mí. A lo mejor es que y ahí empiezan los problemas de autoestima y el trauma. Ahí empieza el trauma. Por eso es que es vital siempre trabajar con los traumas, con esas heridas. Sí, tenemos que estar claros de que la adicción tiene raíces profundas. Esto no es una poca vergüenza. Esto no es un hábito que yo lo puedo cambiar tan fácil. Esto no es una costumbre, una mala costumbre. Aquí hay unas raíces profundas con las que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, a entrar en esas raíces para poder sanar. Una de las cosas que hacemos es viajar al pasado, pero no quedarnos ahí, porque no podemos estancarnos en el pasado, sino que podemos ir al pasado, identificar qué experiencias fueron las que nos afectaron y entonces volver al presente para poder trabajar con esas experiencias y poder resolver el trauma, poder sanar, para que entonces hoy eso no me haga daño, eso no sea leña para el fuego, sino que pues esa parte yo la puedo superar y yo pueda vivir una vida serena, tranquilo, sin tener ese peso por ahí que eso que me está molestando. Sí. Con el tiempo, la mayoría de los adictos en recuperación descubren
que realmente no hay excusas para continuar con su comportamiento. No es fácil ser honesto con uno mismo y mucho menos con el resto del mundo. Pero permaneciendo en la negación y siendo deshonestos garantiza que los viejos patrones destructivos de comportamiento continúen. Y por eso es que la invitación nuestra es a que se rompan estos patrones de deshonestidad. Se dice en los grupos de 12 pasos y nosotros lo decimos en la terapia, que los secretos cuando se sacan a la luz pierden poder y que un acto de valentía que podemos hacer es aceptar, que es lo contrario a negación, aceptar que tenemos un problema, aceptar que tenemos unas experiencias que nos impactaron en nuestra vida, que en algún momento dado nosotros quisimos huir de esas experiencias porque no supimos cómo lidiar con el asunto y que todavía estamos huyendo. Y la buena noticia es que la carrera puede terminar. Yo siempre traigo el ejemplo de la película Forrest Gump, cuando en una parte de la película que él comenzó a correr a través de todos los Estados Unidos, traspasando estados, y fue un movimiento que se hizo famoso y que mucha gente se fue detrás de él corriendo, y llega el punto que él se detuvo y todo el que iba detrás pues se detuvieron y todo el mundo se miró, ¿qué pasó? Y le preguntaron a él, ¿qué pasó? ¿Por qué te detuviste? Y la contestación de él fue, hasta aquí llegué, no corro más. Se terminó la carrera, sin más ni más, en el medio del desierto. Y yo utilizo mucho esto porque yo le digo a los adictos que tienen que hacer como Forrest Gump. La carrera terminó. Ya no hay que huir, ya no hay que correr. Ahora es tiempo de disfrutar lo que tienes a tu alrededor y de aplicar el programa como es debido, seguir la sugerencia y tener el cambio que cada adicto merece. Dicen que la adicción es una enfermedad muy mala que le da a personas muy buenas. Los adictos son personas muy buenas con esta enfermedad muy mala, por lo tanto merecemos y merecen cosas buenas. Mi terapia, como les dije, es en línea, es en español, puedo llegar a cualquier parte del mundo. Me pueden conseguir a mi correo electrónico humberto@picayainstitute.com, mi teléfono 1-787-984-1230 y en la página web picayainstitute.com. Ahí está toda la información acerca de mí. Así que yo les invito a que hagan una consulta para ver si realmente hay un problema y bueno, pues puede que no, pero necesitamos escucharte, necesitamos saber qué es lo que está pasando para nosotros poder entonces emitir un diagnóstico más adecuado. Me despido hasta la próxima semana y vamos a dejarles con Joel para la despedida. Sí, igual ahí tienen nuestra información. Mi correo electrónico joelventura754@yahoo.com y ahí está mi teléfono. Hubo una persona que no nos dio tiempo de poder contestar su pregunta, que está en inglés y está pidiendo que traduzcamos parte de lo que dijimos. Le invito a que me escriba por correo electrónico o por teléfono, por algún mensaje de texto, para poder tratarle entonces contestarle la pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros y rieguen la voz para que otras personas también puedan recuperarse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos.